Hola a todos, hoy estoy aquí de entrevistadora con Mariano Menéndez, eh, fundador de lo que es educación de la nueva era 2020, y también pues experto en un curso de milagros, ¿no? Tengo que reconocer que lo he conocido a través de Covadonga Pérez Lozana y estoy pues bueno, pues muy contenta de estar aquí hoy contigo. O sea que muchas gracias, Mariano. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a ti por invitarme. Y bueno, también agradecemos, como tú bien mencionabas, a Covadonga por la conexión. Sí, 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 claro que Claro, sí. y luego también os vamos a dejar pues para que te puedan contactar, ¿no? O sea, Educación de la Nueva Era, ¿no? Es la página y luego Mariano Menéndez, ¿no? Coach, pero lo vamos a dejar en la descripción. Pero bueno, Ujú. yo creo que empezamos porque este es un tema muy interesante, muy apasionante. La verdad es que tengo muchas ganas de preguntarte. Y bueno, para aquellos que no están familiarizados con, Ujú. digamos, con un curso de milagros, ¿puedes explicar qué significa un curso de milagros y cómo abordar la percepción desde una perspectiva espiritual? Bien, ¿qué significa un curso de milagros? Sí, un curso de milagros es un sistema de enseñanzas no dual, occidental, ¿no? Del linaje de Jesús, bien, porque también hay sistemas de enseñanzas que vienen de Oriente, ¿no? Por ejemplo, el Vedanta Advaita, ¿no? Entonces, un curso de milagros es una de las canalizaciones eh, a través de Jesús, que su autora es Helen Schucman, que es un libro de 1500 páginas que está dividido en tres partes, ¿no? El texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro, y tiene como objetivo descorrer el velo, ¿no? Se dice en el libro, principalmente lo que vendría a hacer eso es eh, diluir toda una percepción falsa vinculada con el miedo, porque claro, el curso postula que el miedo no es real, porque parte de un pensamiento primigenio de carencia, ¿no? Entonces, el amor, que es el otro sistema de pensamiento verdadero, para el cual no existe ni la carencia, no existe ni la vulnerabilidad, ni existe la culpa, y todo es como es, y se centra en el presente. Entonces, a través de la teoría, que tiene una teoría muy profunda en relación a una psicología también profunda, tiene una influencia también de Freud y también está narrado con una influencia bastante profunda de Shakespeare, porque la autora sí, era adepta a leer libros de Shakespeare. Entonces, y también está escrito en una terminología cristiana, ¿no? Que eso a veces choca o puede llegar a confundir, por eso es muy importante que a veces se decodifique ciertas palabras centrales para que pueda ser leído de una manera amena. Pero básicamente, a través de la teoría, a través del el libro de ejercicios que tiene 365 lecciones para realizar día a día, a medida que uno las va aplicando, eh, sí, es como que esa percepción, porque claro, el sistema de pensamiento de miedo llega a una percepción y luego a una proyección de realidad. Entonces, al hacer la traducción del sistema de pensamiento de miedo al sistema de pensamiento verdadero, cambia la percepción de la realidad, cambia la realidad de la propia persona, que inclusive también cambian sus emociones, sus sentimientos y también la densidad del cuerpo, es decir, la vibración. Y ese es el objetivo principal de este sistema de enseñanza, como puede haber otros, ¿bien? Aclaremos que no es el único, ese es el objetivo principal. Y luego está el manual para el maestro, que tiene algunos principios para aquellos quienes transmitimos estas enseñanzas, lo tomemos en cuenta. Pero, a ver, en lo más resumido que pude, te mencioné algunas palabras, pero bueno, invitamos a profundizar a la audiencia en el libro, que es la verdad que muy interesante. La verdad es que no estaba en el guión, pero tengo que reconocer que para aquellos que no se identifiquen con el cristianismo, ¿cómo traducirías las palabras Dios o Jesucristo o el Cristo? Es una Bien. pregunta corta, ¿eh? Pero es una... Sí, en mi caso, por ejemplo, Dios, yo genéricamente, para mí es quien origina todo lo originado, y no lo menciono para no inmiscuirlo en minucias, digamos, porque
quien origina todo lo originado, nosotros no lo podemos comprender con la mente. Entonces, la energía del amor es como manifestación en este plano, es claro, la manifestación de esa capacidad creadora de Dios. Por eso yo lo trato de simplificar mencionando la palabra amor, ¿no? Porque en realidad el amor, obviamente, no como, sí, la palabra amor se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Porque en el mundo sabemos que el amor está reducido a una relación de pareja o una relación romántica entre dos personas. En este caso, lo que yo menciono es que esa fuente primigenia, esa vibración creadora de todo, tiene una energía vinculada con el amor y que surge de Dios. Entonces, cuando se menciona a Dios, se hace referencia a eso, no se hace referencia a nada externo y a nada que tenga que ver con ningún tipo de religión, ¿no? Y lo que es Jesús o lo que es Jesucristo, que también sí está mencionado, bueno, sí, hay quien lo prefiere nombrar, quien no. En líneas generales, el mismo libro menciona que no importa si eso, sinceramente, si uno lo adquiere como que lo está mencionando Jesús. De hecho, incluso el libro no recomienda que uno piense que lo está mencionando Jesús. ¿Por qué? Porque hay mucho fanatismo o mucha idealización y hay mucho dogma en relación a quién es Jesús, ¿no? Entonces, sinceramente, yo desde el primer momento lo leí en relación a ideas, ¿no? Ideas que obviamente generan un discernimiento y no, sinceramente no me centré mucho en quién las dice, porque si no nos podemos perder en que, claro, si lo dijo Jesús, todo lo que dice el libro es verdad. Y en realidad, para muchas personas, puede ser que algunos párrafos o algunas palabras o algunas ideas no les resuenen. Lo que sucede es que, claro, hay que ir aplicándolo en la vida cotidiana porque, claro, ahí realmente una idea cuando se aplica y cuando funciona, es decir, cuando nos da paz, ahí es cuando es verdad para uno, pero poco interesa si lo dijo Jesús o no sé, o algún escritor. Sinceramente, la figura humana que lo haya mencionado no es relevante. Y claro, y en términos de los términos estos cristianos, como por ejemplo el Espíritu Santo también que se menciona, en realidad el Espíritu Santo yo siempre también lo menciono como la voz de la conciencia, la voz de la intuición, que es ese nexo entre el ego y la conciencia, ¿no? Y siempre es algo creado por Dios o creado por el amor para que se produzca esa traducción del sistema de pensamiento al sistema de pensamiento de miedo. Es alguien como que un ente que está en nosotros, que ya conoce los dos a la perfección y nos ayuda a hacer ese traspaso del sistema de pensamiento falso al sistema de pensamiento verdadero. Claro, la palabra Espíritu Santo confunde, pero en realidad se pueden utilizar otros términos. Las palabras son símbolos y están doblemente alejadas de la realidad, por eso se pueden usar cualquier tipo de palabras. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Y para muchos que escépticos, y bueno, hablando ya un poco, definiendo lo que es la percepción, ¿no? La percepción real, sobre todo las personas que quizás son más mundanas o que viven más en el plano material, ¿qué se entiende por percepción real en la espiritualidad y cómo difiere de la percepción habitual? O sea, habitual, cuando digo habitual, me refiero a la común, la gente pues, la que está más identificada con lo material o mundana. ¿De qué se Vale, refiere la real vale. y la habitual? Claro, ¿qué se entiende como percepción real? ¿No? Sí, Y en claro, la comparación. percepción habitual es el pensamiento del mundo. El curso lo menciona como el sistema de pensamiento del mundo, es el adquirido por la sociedad, adquirido por los medios de comunicación, adquirido por los sistemas educativos, que esto no lo enseñan, ¿no? Y no sé si lo van a enseñar, porque en realidad el sistema educativo está inventado para el mercado laboral y para el mundo material. Entonces, también vienen mensajes del sistema educativo, de los medios de comunicación, de las familias y de las personas que están alrededor nuestro. Ese es el pensamiento del mundo y está vinculado con el miedo, porque nos inserta mensajes de miedo y que vienen de afuera. Esa sería la percepción falsa. La percepción verdadera. Hablábamos antes del funcionamiento de la energía del amor y sus mecanismos. Entonces, la percepción verdadera se puede plasmar en nuestra percepción, es decir, podemos adoptar una percepción análoga al funcionamiento de la energía del amor, porque eso es lo que somos, y esto es lo que en el curso se conoce como adoptar una percepción verdadera o una percepción real, una percepción de unidad, porque claro, esto tiene mucho que ver también con el paradigma de percepción que estamos
comenzando como seres humanos sí, a adoptar. Muchos seres humanos ya lo tienen instalado y es la percepción de unidad, a diferencia de la percepción de separación. La percepción de separación sería la percepción falsa y la percepción de unidad eh, sería la percepción verdadera. Claro, muchos mencionan que en este plano no se puede, pero claro, no se puede adoptar esa percepción real, esa percepción de conciencia plena, porque sería como adoptar un estado de iluminación y que, claro, ver con los ojos del amor, y eso en el mundo no se podría, pero claro, el libro lo menciona, que uno puede cambiar los pensamientos acerca del mundo porque todo el libro mantiene este postulado de que el mundo está en nuestra mente, el mundo es algo perceptivo, no es algo que está afuera y que la realidad funciona por sí sola. Lo que no estoy mencionando es que sea fácil, ¿no? Porque claro, que sea fácil adoptar esa percepción. Más allá de que se pueda y es algo totalmente posible y ya lo han transmitido grandes sabios y sabias de la antigüedad o también sistemas de enseñanzas lo han transmitido, pero claro, la energía del amor tiene intrínseca una forma de funcionar, unos principios, unos valores que no solamente corresponden a la conciencia humana, sino que también corresponden a la propia vida, ¿no? Entonces, no es algo reservado a seres especiales, ¿no? No es algo reservado a grandes referentes o sabios o escritores o transmisores de conciencia, no, no, no. Cualquier persona teniendo vida ya puede adoptar este sistema de pensamiento verdadero y esta percepción real. No sé si responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, además me gusta mucho eso que dices de cualquier persona, porque solamente está en todo, cada uno de nosotros. Creemos que es Cualquier persona, exacto. iluminado, pero realmente está en nosotros, ¿no? Ujú. Eso me parece muy, muy acertado. Entonces, como tú muy bien has dicho, hablamos de obstáculos para llegar a esta percepción real, ¿no? Que muchas veces viene del ego, ¿no? Entonces, Ujú. en la mente que produce pues juicios, creencias erróneas, el sistema de pensamiento erróneo, como se llama. Entonces, ¿cómo, según tú, cómo se abordan estos obstáculos en el proceso de desarrollar una percepción más real, según un curso de Ujú. milagros? ¿Cuál es el proceso? Porque ahí está, a ver, la teoría es muy, pero realmente el proceso, lo que dices Sí, tú, sí, sí. aterrizando a la realidad. Sí, ¿cómo se aterriza en nuestra realidad? Bien, con Sí, nuestra o cómo conciencia. superamos los obstáculos, o sea, era Sí, cómo se abordan estos obstáculos. hay una parte de nosotros que ya tiene instalado ese pensamiento del amor, ese sistema de pensamiento del amor. A eso le llamamos la conciencia, que está diferenciada de lo que es la mente. La mente está con el sistema de pensamiento de miedo porque absorbió ese sistema de pensamiento de miedo en líneas generales. No digo que todas las personas estén con ese sistema de pensamiento. A través de la conciencia, y la conciencia es el observador, es lo que somos. Es decir, si haces una meditación profunda y cierras los ojos y de repente mencionas, bueno, ahora con los ojos cerrados voy a mover el dedo derecho del pie y ves que lo mueves, bueno, eso es lo que uno es, ¿no? Es algo totalmente sutil y es donde nosotros ingresamos cuando estamos en un estado de meditación profunda. Entonces, con nuestra conciencia que ya tiene insertado, porque claro, ¿qué es la conciencia? La conciencia es esa parte análoga a la conciencia universal, es como una partición de Dios, es lo que tenemos instalados por imagen y semejanza del mismo amor. Entonces, esa es nuestra capacidad sagrada, ¿no? Es la propia conciencia. Y a través del libre albedrío, qué es lo que tiene instalado esa conciencia, es decir, la capacidad de decidir pensar libremente. Esa es una capacidad también que la tenemos, porque es una capacidad creadora. O sea, la energía del amor, ¿qué es? Es una energía creadora de todo. Entonces, lo único que hace es un pensador también, tiene un sistema de pensamiento y lo único que hace es crear. Nosotros tenemos instalado esa capacidad eh, por default, digamos, o sea, claro, porque no nos creamos a nosotros mismos, fuimos creados por el mismo amor, fuimos creados por la conciencia universal. Entonces, claro, una partición de esa conciencia universal la tenemos nosotros y ¿a dónde la tenemos instalada? En nuestra conciencia. Entonces, con nuestra conciencia y con nuestro discernimiento, con nuestro pensamiento, ¿no? El amor en nosotros se puede plasmar, ¿no? Y luego en un sistema de pensamiento también, luego se baja a lo que es un sentir, ¿no? Porque el sistema de pensamiento también produce sentimientos y emociones, bien que hay algunas diferencias, pero bueno, no vamos a ahondar en las diferencias entre sentimientos y emociones, porque si no nos extenderíamos más, y luego también en un accionar.
¿Para qué? Para lograr un 100% de coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar en nombre del amor, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros, con ese discernimiento que vamos adoptando y con ese pensamiento, con esa capacidad de pensar libremente, por eso el pensamiento es un recurso para la expansión de conciencia, es decir, yo puedo elegir un pensamiento de miedo o puedo elegir un pensamiento de amor para interpretar una situación de la realidad. Entonces, en la vida cotidiana, a medida que en ese discernimiento yo pueda saber cómo es el funcionamiento del amor y cómo, claro, cómo trascender miedos y cómo sanar heridas, que desde la conciencia eso se puede hacer, uno va sintiendo más paz, más felicidad, más plenitud, más entrega total hacia la realidad, y además también ve cambios en la realidad, ve manifestaciones en la realidad, y eso a uno le va dando una confianza como para seguir trabajando en el propio sistema de pensamiento hasta que se produzca toda una traducción total de ese sistema de pensamiento, lo que se llama un estado de conciencia total, un estado de conciencia plena, donde ya no hay subconsciencia, sino que la persona ya es consciente absolutamente de todo y percibe todo tan sí, percibe todo tan íntegramente, de manera unificada, de manera integradora, tanto el afuera como el adentro, porque en realidad ese afuera y adentro no son reales, en realidad está todo integrado en una conciencia y está todo relacionado todo con todo. Así que un poco, claro, y resumido, sería un poco eso como en la vida cotidiana, a través de la conciencia y a través del discernimiento, a través del pensamiento y otros recursos como puede ser el cuerpo, como puede ser el tiempo, como pueden ser las relaciones, como pueden ser las situaciones también, vamos deshaciendo lo falso y traduciendo lo falso hacia lo verdadero y desemboca todo en una plenitud y en un bienestar eterno. No es un bienestar de corto plazo, sino que es un bienestar total y eterno en todo momento, porque claro, estamos siempre en el ahora. La conciencia está siempre instalada en el ahora, que es el único momento que existe, ¿no? Perfecto. Ujú, Entonces, un poco como yo lo entiendo, es conectar con nuestra esencia, ¿no? Un poco, y que el papel de la autenticidad, ¿no? ujú. Entonces, para llegar a esta percepción real. Entonces, yo entiendo que la percepción real está relacionada con nuestro ser más auténtico, con nuestra esencia, como se dice, y cómo pueden las personas, digamos que están en este camino, cultivar la autenticidad en sus vidas para avanzar en su camino espiritual. Sí, a través con los hábitos y con los pensamientos, ser honestos con nosotros mismos y sí, ser transparentes y volcarnos hacia adentro, ¿bien? Porque en realidad todo cambio es interno. Y a medida que vamos logrando cambios internos, es decir, expandiendo la conciencia, comprendiéndonos más a nosotros mismos, nos damos cuenta que puede surgir esa autenticidad, es decir, sí, mostrándonos desde nuestra esencia, ¿no? Que eso también se da, eso es un paso, lo que tú mencionas, esto de lograr una autenticidad o conectar con el ser, es cuando ya la persona ya está vibrando en amor, ¿no? Ya está, digamos, ese sistema de pensamiento verdadero ya lo tiene instalado y ahora lo tiene que aplicar, ¿no? Y porque claro, no es un estado fijo, ¿eh? No es un estado al cual se llega y uno se puede relajar, no, porque claro, la realidad es infinita, ¿no? Entonces es un estado que se mantiene, o sea, toda persona que haya llegado a ese estado, así hablemos de grandes iluminados de la historia o cualquier persona, ha vivido en un presente tal como nosotros mismos, ha vivido en una realidad tal como nosotros mismos y lo ha tenido que mantener. ¿Y cómo lo mantenemos? Bueno, manteniendo esos principios en la vida cotidiana, en la propia percepción. Y uno de los principios fundamentales del amor es la autenticidad, es decir, ser coherentes con nosotros mismos, tanto a la hora de pensar, tanto a la hora de hablar y tanto a la hora de actuar. Esa coherencia es fundamental porque luego tenemos la ley de causa y efecto, ¿no? Es decir, toda causa produce un efecto y si uno no se maneja con autenticidad, no se maneja con coherencia, esa ley de causa y efecto la va a ver como trastocada. Es decir, va a ver que se producen efectos que no tienen mucho que ver con su sistema de pensamiento. Es decir, como que imagínate que si uno no hace el trabajo de hacer la traducción y dice, bueno, sí, yo creo que ya tengo el sistema de pensamiento verdadero instalado, ¿no? Pero claro, comienza a decidir y puede empezar a decidir con carencia, con vulnerabilidad,
sí, con falta de plenitud, con culpa, ¿no? Creyendo en el castigo, creyendo en el bien y el mal, o creyendo en la dualidad. Entonces, en realidad uno se va a dar cuenta que en realidad no tiene ese sistema de pensamiento verdadero totalmente instalado. Y eso le va a producir efectos, que eso es lo que se conoce a veces con el ego espiritual, ¿no? Que uno se hace un curso o se lee un libro y claro, incorpora las ideas y dice, bueno, ya está, ya está, ya estoy muy avanzado espiritualmente, ya creo que estoy a un nivel muy superior, y después viene algo de la realidad que le muestra que no, que en realidad no entiende nada, no sabe nada, no comprende nada, ¿no? Porque claro, las ideas fueron a la mente, pero no se hicieron carne. Y de eso se trata, de hacer carne estas ideas para llevarlas a la vida cotidiana y luego se vea también en la realidad. Y es muy importante para eso lo que tú mencionas, ¿no? Ser auténticos y además honestos, ¿no? Honestos con nosotros mismos también. Sí, pero hay un gran, no sé cómo lo defines tú, si es un enemigo o Ujú, un obstáculo, pero el ego a menudo ujú, es el que nubla, ¿no? Realmente, es el que pone el filtro y que nubla nuestra capacidad de ver las cosas como realmente son, ¿no? Entonces, ujú. ¿podrías compartir alguna práctica para trascender el ego? ¿Y cuándo el ego es bueno o malo? ¿Existe el ego bueno, el ego malo? ¿Tiene una función? ¿Cómo podemos superar, trascender el ego malo, Sí, si no, existe, no, o es necesario? lo que yo pienso en este sentido es que el ego no es ni un enemigo ni un amigo, ni es bueno ni malo. El ego se genera de una manera natural. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos, digamos, desde ese sistema de pensamiento de miedo, sí, vivimos las experiencias de la realidad y las podemos vivir con cierto apego, ¿no? Y toda esa programación que nosotros nos creímos, que puede ser a través de nuestra cultura, de los medios de comunicación, del sistema educativo y lo que hablábamos antes, de la información que proviene del mundo. En realidad el ego se genera desde el afuera, desde la información del afuera. Y claro, le llamamos ego a lo que es nuestra personalidad rígida, a nuestros pensamientos subconscientes que ya no vemos y que forman parte de nuestra realidad. Bien, entonces eso es algo totalmente inocente, es algo que forma parte de un proceso, por eso no es ni bueno ni malo, ni un enemigo ni un amigo. Lo que sí es que, claro, ese sistema de pensamiento rígido al cual, y subconsciente y automático y programado al que llamamos ego, si no se amplía y si no se trasciende, es decir, si no se absorbe más información, si uno no se eleva en vibración, si uno no lo puede observar, que eso es lo que hace la conciencia. O sea, por eso el curso menciona conciencia por un lado y ego por el otro, porque en realidad el ego sería un ente rígido y la conciencia es totalmente fluida y la conciencia es observadora. El ego no tiene la capacidad de observar, porque es como una programación automática para funcionar en el mundo. Entonces, a medida que se expande la conciencia, ¿qué se va haciendo? Se va observando ese ego. Y además, como la realidad es infinita y es cambiante, si nosotros estamos desde una visión egoica, vamos a ir hacia la realidad con significados programados donde en el pasado. Entonces siempre vamos a colisionar con la realidad, vamos a chocar con la realidad y eso va a producir un sufrimiento, ¿bien? Un sufrimiento que en líneas generales se traduce en una crisis o en una situación o en una enfermedad o en un despido laboral o en una ruptura de relación o lo que sea, se va a manifestar. ¿Para qué? Justamente para poder disolver esos pensamientos rígidos y subconscientes y automáticos que me estaban ubicando en el mundo de la ilusión. Lo que menciona el curso es que el ego nos ubica directamente en el mundo de la ilusión. ¿Por qué? Porque tienen mucha creencia en lo que es el pasado, mucha creencia en lo que es el futuro, muchas creencias rígidas, no cuestionadas, no, sí, no observadas. Y claro, con la conciencia, a medida que se expande la conciencia, se va observando mucho más el ego. Y desde la conciencia se puede comenzar a cambiar, se puede comenzar a flexibilizar, se puede comenzar a diluir todos esos pensamientos subconscientes y el ego obviamente va a ser diluido, va a ser trascendido a medida. Claro, lo que hace el sistema de pensamiento verdadero en sí, básicamente para mencionarlo, es diluir el ego, porque el ego se forma desde el sistema de pensamiento de miedo.
Entonces, a raíz de que uno incorpora ese sistema de pensamiento verdadero, naturalmente lo que hace es diluir su ego. Porque claro, mientras el ego nos dice, esta situación es así y es como es, y la interpreta a través de lo que la sociedad le dice cómo la tiene que interpretar. Pero claro, el sistema de pensamiento del amor nos dice, esto, todo es como es. Y todo es digno de ser aceptado, y todo es digno de ser integrado. Entonces son dos sistemas de pensamiento totalmente diferentes. Si uno elige el del amor, obviamente el ego se va disminuyendo y se va disolviendo naturalmente, pero esto tiene que ser algo totalmente placentero, tiene que ser algo totalmente natural, porque claro, si lo veo como un enemigo, si lo veo como un obstáculo, en realidad el que formó el ego es uno mismo. Es decir, el ego forma parte de nosotros mismos. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahí es rechazar una parte de nosotros mismos. Y entonces ahí es cuando el camino Perdona, ¿podrías repetir espiritual, esto último, esto, que has dicho? sí, que el ego forma parte de nosotros mismos, es una construcción de nosotros mismos. Entonces si yo estoy pensando que el ego es un enemigo, estoy luchando contra el ego y estoy viendo que tengo como algo malo y en realidad eso me va a traer mucho sufrimiento. Entonces, claro, por eso mencionaba que este proceso es conveniente que se haga de manera natural y sin exigencia, porque claro, si yo lo veo como enemigo, digo, bueno, tengo que diluir mi ego, y ya me pongo el objetivo de diluir mi ego, me pongo la exigencia y me pongo objetivos sí, de luchar contra el ego. Cuando uno lucha contra algo, lo que hace es ese ente con el cual lucha, que pueden ser las emociones, ¿no? Se expanden y se agrandan y toman fuerza, ¿no? Entonces, el sistema de pensamiento del amor no lucha contra nada, porque no tiene la lucha como valor. Sin embargo, acepta todo como es. Entonces, a medida que se va incorporando ese sistema de pensamiento, naturalmente el ego se va disminuyendo. Si me preguntas a través de una técnica, sí, una técnica práctica como para mencionarles a las personas, bien, incorporar todo tipo de información de unidad. Es decir, el ego está basado en la dualidad, ¿bien? Entre lo bueno y lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace bien, lo que no me hace bien, y está basado en el miedo. Entonces, todo eso, empezar a cuestionarlo y además también trabajar con mucha meditación, porque la meditación nos eleva a estados elevados de conciencia y esa conciencia es como que se va expandiendo, se va ejercitando y el ego se puede observar mucho más fácilmente, porque en realidad el ego tampoco hay que tenerle mucho miedo, porque es un conjunto de pensamientos rígidos, nada más. Si yo veo que estoy en la vida cotidiana con una serie de pensamientos rígidos para interpretar la realidad o para ir a afrontar la realidad, eso, claro, desde la mente no lo puedo ver, porque es como que ver un pensamiento desde un pensamiento, eso no se puede hacer por un tema de escala. Me tengo que ubicar más arriba de los pensamientos. Bueno, más arriba de los pensamientos está la conciencia observadora. Entonces, si yo puedo observar esos pensamientos, puedo modificarlos y puedo cambiarlos. Por eso el curso invita a ir hacia adentro. ¿Por qué invita a ir hacia adentro? Porque ese ego también genera una percepción y esa percepción, con esa percepción vemos el mundo. Y desde el ego, que cree en el afuera, porque está basado en la dualidad, cree que está viendo algo fuera y interpreta las situaciones como la realidad como separada de él. Entonces, lo que ayuda el sistema de pensamiento verdadero es a integrar absolutamente todo, integrar la realidad. Bueno, amar, ¿no? Cuando uno va integrando cosas, cuando va integrando situaciones, cuando va integrando personas, en definitiva lo que está haciendo es aprender a amar el universo, aprender a amar la realidad. Y así, de a poco, lo que pasa es que a veces mucha gente menciona, ¿no? Y a ver, ¿y en cuánto tiempo? Si yo empiezo el curso de milagros o la vía de la maestría o el curso de amor o algo, un método de un nuevo bestseller para disolver, ¿en cuánto tiempo? No, los tiempos están en manos del amor, en manos del universo. O sea, puede ser que una persona diluya totalmente su ego no sé, en 6 meses, si le pone mucho esfuerzo y hace meditaciones y vive experiencias muy fuertes, puede ser que lo disminuya en 6 meses, o puede ser que lo disminuya en 20 años, o puede ser que tenga que esperar a otra vida. Porque esto también, sin meternos en lo que nos puede complicar un poco, es que esto se hace en una sucesión de vidas, no se hace en una vida en líneas generales. Por eso, bueno, esto obviamente hay pruebas, hay personas que ya vienen con un ego muy reducido, que no se le rigidiza en una vida. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con las vivencias en vidas pasadas, ¿no? Mm. Ya. Ahora, un poco siendo disruptiva, no sé,
Mm, sí, un poco cuestionando un poco, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver, en el plano terrenal, terrícola, por decirlo así, ujú, la función del ego, mm, a la hora de, digamos, de ser en la vida real, ¿no? Si vamos a, por ejemplo, al fútbol, ¿no? Una ujú. persona que tuviera el ego totalmente diluido. ¿Cómo puede, por ejemplo, puede realmente uno, cómo, o sea, estas experiencias terrenales, mundanas, como es, por ejemplo, es que soy de un partido, soy del Real Madrid, que del Barcelona, que sí Ujú. de Argentina, no sé, o sea, si yo soy, me gusta Messi, me gusta Ronaldo, o sea, esto, aunque parezca muy mundano, o sea, una persona, o sea, desaparece esas preferencias al no identificarte con ningún partido, o sea, ¿me entiendes Ujú. lo que quiero decir? Existe un equilibrio, o sea, ¿dónde está el límite en la disolución del ego, en este mundo mundano en el que vivimos? Sí, el ego lo que tiene es que tiende a apegarse a todo. Y lo que genera, como tú mencionas, por ejemplo, en el fútbol, genera fanatismos, por ejemplo. Es Sí. decir, y además lo que genera, ese fanatismo está basado en la dualidad, es decir, soy de un equipo y no soy del otro. Pero en realidad, quien tenga el ego disuelto realmente no es ni de uno ni de otro. No ve diferencias. ¿Por qué? Porque ya percibe desde la unidad, que es la percepción del amor, ¿no? Entonces, el ego en esos casos, no, de todas formas, tener un ego muy marcado y muy rígido sirve para que la conciencia trabaje. Es decir, para alcanzar el estado de unidad o un estado de percepción real y verdadera y ver como los ojos del amor, primero lo que tengo que observar son esas dualidades y esos fanatismos y esos pensamientos programados. Y lo que primero que tengo que observar es mi propia personalidad. Y de hecho, muchos maestros mencionan que esa personalidad, cuanto más rica sea, la conciencia tiene mucho más para trabajar y mucho más para llegar a un estado más de neutralidad. Entonces, claro, lo que se ve, o sea, un síntoma fundamental de una persona que no tenga, que tenga el ego diluido y el ego disuelto, es que la dualidad la ha dejado de lado. Bien, ya no percibe entre triste o alegre, o esto es bueno o es malo, o soy del Real Madrid o del Barcelona, o me gustan los hombres o las mujeres, o no sé, cualquier, bueno, todo tipo de dualidades, sino que acepta todo y le ve el encanto en partidos políticos, bueno, ni hablar, no es que soy de derecha o de izquierda o de... No sé, cualquier tipo de dualidad se deja de lado totalmente porque eso es sufrimiento. ¿Por qué? Porque si estoy en la dualidad estoy rechazando una parte de la realidad. Entonces uno no puede ser feliz rechazando una parte de la realidad. Entonces obviamente todo eso se trasciende y se llega a un estado más de neutralidad. Es decir, ver, sí, en esas dualidades, ver cada parte, bueno, esto lo vemos en el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que tiene un círculo negro dentro de un círculo blanco, bueno, a lo que voy. Esto ya, eso la simbología taoísta de hace 5.000 años ya lo mencionaba, ¿no? Que la dualidad lleva al sufrimiento y, porque aparte la energía del amor, cuando nosotros mencionamos esta energía de quien origina todo lo originado, es una energía absoluta, no es una energía dual. El amor no está sometido a las polaridades. Es lo único que trasciende las polaridades. Bien, entonces no es que una persona, y bueno, y esto después se nota cuando la persona tiene sentimientos mucho más neutros, es decir, no va de la alegría hacia la tristeza, porque ese sistema de pensamiento ya está sanado, ya está purificado. Entonces se eleva mucho más a lo que es la neutralidad, dejando de lado las polaridades, pero para eso hay que vivir las polaridades también. O sea, esto si no se experimenta, uno puede leer un libro o puede escuchar a un gran maestro, pero para eso también están las vivencias y los recursos, para trascender las polaridades. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hay un tema importante, entiendo yo, que es el perdón, ¿no? La importancia Uh del -huh. perdón, que es un tema central en un curso de milagros. Y según tú, ¿cómo está relacionado el perdón con la transformación de nuestra percepción y cómo podemos aprender a perdonar profundamente? O sea, de verdad, existe el perdón. Tenemos que Uh -huh. perdonar a alguien. ¿Cuál es el verdadero perdón? Bien, lo que es el perdón que se menciona en muchos sistemas de enseñanzas, el perdón del mundo vendría a ser el perdón hacia otra persona, ¿no? Es decir,
que parte de una creencia de daño o una creencia de que algo me puede hacer daño, ¿no? Pero ya dijimos que somos una conciencia eterna, ¿no? Entonces, si somos una conciencia invulnerable, es decir, una conciencia a la que nada ni nadie puede dañar. Entonces, no tiene ningún sentido, en el mundo verdadero y en el mundo real, en el mundo del amor, no tiene ningún sentido el perdón, pero el perdón es utilizado como un recurso para el mundo de la ilusión, para un mundo falso. Es decir, si ya me inventé o creí que alguien me puede hacer daño, bueno, primeramente voy a manifestar, ¿no?, en la realidad a alguien que me dañe o que me cause alguna herida, y luego voy a creer que perdonando a esa persona, que vendría a ser el perdón egoico, ¿no? O sea, te perdono porque estoy en una posición diferente, o te perdono para que sientas culpa, o si quiero no te perdono. Entonces, ese es lo que vendría a ser el perdón egoico. El perdón no dual, o el perdón verdadero, el perdón de la conciencia, es obviamente hacia nuestros propios pensamientos, hacia nuestros propios significados para interpretar la realidad. Es decir, yo perdono o me hago responsable de todos esos pensamientos que me hicieron interpretar esta realidad de una manera que me hace daño. Entonces voy hacia adentro y perdono todo eso, y perdono lo que piense que me pudieron hacer algunas personas, pero en realidad esas personas fueron una manifestación de mi sistema de pensamiento. Es decir, lo que yo veo en la realidad está impregnado en mi sistema de pensamiento. Entonces, cuando uno perdona sus propias ideas, sus propias creencias, sus propios significados para ver el mundo, ingresa en un estado de paz donde ya no es necesario ir a pedirle perdón en el plano físico a la otra persona de manera presencial. Ya no es necesario, porque es un perdón interno, es un perdón conciencial, podríamos decirle. Y ese es el verdadero perdón. Muy bien. Muchos buscan o buscamos la paz, ¿no? Entonces, Ujú. se puede decir que existe una relación entre la percepción y la paz, ¿no? La paz interior. ¿Cómo se entrelaza la idea de una percepción más real, ¿no? Una Ujú. percepción verdadera, con la consecución de la paz interior y la serenidad? La conexión entre la percepción y la paz. Sí, la paz es la energía del amor, es la energía que deriva del amor. Entonces, obviamente, al alcanzar una percepción real, al ver como el amor ve, lo que uno siente es la paz. ¿Bien? Pero es una paz que no es externa y no viene por eventos externos. Es decir, no es que estoy en paz si estoy en una cueva en el Tíbet, o estoy sí, o siento no paz o caos si estoy en la ciudad sí, con mucho estrés y mucho trabajo y mucho caos. No, la paz es un estado real, verdadero, que surge y aflora en ese proceso de hacer la traducción del sistema de pensamiento del miedo al sistema de pensamiento del amor. Entonces, de esa manera se relaciona. Porque aparte es el único estado natural. En realidad, claro, cuando hablamos de principios del amor, estamos hablando de principios para alcanzar una percepción que a veces se dice también percepción natural. Es decir, percibir la realidad objetiva sí, que está libre de todas las ideas y creencias de miedo y de culpa y de carencia y de vulnerabilidad y de todo lo que nos inventamos y que se traduce todo en sufrimiento. Entonces, cuando uno se conecta con esa realidad objetiva, es decir, percibe las cosas tal como son y ve la realidad tal como es, el sentimiento que experimenta es de paz. Perfecto. Y me gustó mucho cómo lo has explicado, lo de la percepción natural, ¿no? Realmente que es Ujú, la auténtica, ¿no? ujú. Entonces, aplicando la percepción real en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, cada persona está en diferente nivel de conciencia. Entonces, para aquellos que desean integrar estos conceptos, Ujú. ¿podrías proporcionar ejemplos concretos de cómo aplicar la percepción real en la vida diaria? O sea, algún Sí, ejemplo. hay una idea en la vida diaria, en la vida cotidiana, que está muy, pero muy arraigada en la sociedad, que es la idea de tiempo. Bien, nos dificulta mucho descreer en esta idea de tiempo cronológico. Y creer en ella y mantener la mente apegada al tiempo deriva en muchas falsedades que damos por sentadas, como puede ser, por ejemplo, la edad, ¿no?
Y también de la edad se derivan los grupos de edades, ¿no? Como jóvenes, ancianos, niños, y nos hace creer también que pasan días y que pasan años, ¿no? Y que avanzamos, no sé, hacia no sé qué, no sé, a los 2024, 2020, cuando en realidad todo eso es un número, ¿no? Un número, porque aparte, fíjate que diferentes filosofías o diferentes tradiciones tienen su propio año, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que es una falsedad total, o en el horario también. En un país hay un horario, en otro país hay otro, entonces es algo que es un recurso, pero un recurso para la expansión de conciencia y para coordinar cosas y para expandir la conciencia, pero sin embargo, el tema es que la mente se apega a ese tiempo. Y es decir, que la personalidad la empieza a basar en ese tiempo, ¿no? Cuando en realidad nuestra conciencia está ubicada en este momento, en un único momento. O sea, todo en realidad está estático en el presente, en el ahora, y las fuerzas evolutivas, las fuerzas de la evolución, es lo único que produce cambios, lo que nosotros vemos como cambios, ¿no? Los cambios que percibimos son por la propia energía del amor que se expande, ¿no? Pero no está pasando en realidad ningún tiempo. Entonces, el apego al tiempo no solo se nos inserta en la mente por la teoría de tiempo cronológico, es decir, por el día de ayer, mañana o 2021 o 2050, sino también cuando nos creemos significados para rotular la realidad, es decir, cuando enjuiciamos. Bien, ese es otro tema. Bueno, la primera idea práctica es que sí, permitirnos cuestionarnos la idea de la edad y el número y, sí, y todo lo que sea rotulado y que ya no puedo hacer tal cosa porque tengo no sé cuántos años y bueno, permitirnos dudarnos de la idea de tiempo, primero y principal. Y después cuando enjuiciamos, bien, le damos vida, esto ya es un poco más sutil, pero cuando uno emite un juicio ya le da vida al pasado en la propia mente. Y eso hace que se vea una realidad totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque esos significados en realidad no están ahora. O sea, enjuiciar algo tan sutil como atribuir significados a una realidad neutra ya nos aleja del presente, es decir, ya nos adentra en el mundo de la ilusión, en el mundo del miedo. Por eso, una de las primeras lecciones del curso nos dice que solo veo pasado, solo estamos viendo pasado o no veo nada tal como es ahora. Claro, hasta tanto no nos desliguemos de los significados que dimos por válidos para etiquetar una realidad neutra, vamos a estar viendo pasado, es decir, nos mantendremos alejados de esa realidad objetiva y real. Entonces, ya al decir, no sé, estoy viendo una cámara, ¿no? En realidad no es una cámara, es un campo de infinitas posibilidades. El término cámara fue aprendido en el pasado. Entonces, para entendernos con el mundo, obviamente empleamos los rótulos, las palabras y empleamos el término cámara, por ejemplo, pero desde nuestro albedrío, desde nuestro libre albedrío, desde nuestra libertad de pensar y decidir, podemos llegar a percibir que en realidad estamos viendo, lo que estamos viendo es un campo de infinitas posibilidades. En realidad lo que estamos viendo es energía. Entonces, en realidad todo lo que estamos viendo es un campo de infinitas posibilidades. Y eso es percibir, por ejemplo, desde la abundancia, ver todo como un campo de infinitas posibilidades. Así que ahí creo que he mencionado algunos tips, 3 tips prácticos como para poder sí, cuestionarnos algunas ideas que damos por sentadas y que en realidad a veces no se tiene ni tiempo, porque estamos en un estilo de vida, ¿no? Que el trabajo, que ir al médico, que los chicos, que no sé, que la película, que el cine, que esto, que y tengo que ir a tal evento, tal fiesta, claro, todo eso en realidad nos distrae para expandir la conciencia. Entonces, al ir hacia adentro y empezar a reflexionar, empezar a discernir y empezar a trabajar sobre ideas verdaderas, la percepción va cambiando, ¿no? Dijiste tiempo, juicio y ¿cuál era el otro? Sí, el percibir todo como un campo de infinitas posibilidades nos invita a percibir desde la abundancia. Bueno, la abundancia es un pilar fundamental del amor también. Es decir, es un principio del amor, porque en realidad todo es abundancia, porque no existe la carencia, no existe la escasez, y además no existe lo que es la pérdida. Fíjate que nosotros hablamos a veces, perdí a tal familiar, o perdí mi salud, o perdí esto o aquello, cuando en realidad nunca pudimos haber perdido nada, porque la pérdida no existe, todo es transformación, todo es energía que se está transformando, ¿no? Totalmente cierto. Yo te comento que esto nos conecta, para desde mi punto de vista, es a mí pues el mismo Einstein, el que conozca la teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio, de que realmente el tiempo es solamente
una coordenada, o sea, es una dimensión más, igual que el tiempo. Ujú, Y entonces, o sea, de hecho, la física cuántica y, bueno, premios Nobel como el mismo Einstein, o sea, y muchos ujú. más, pues están verdaderamente, o sea, la ciencia está avalando esto. O sea, es Sí, la increíble. ciencia esto lo avala, lo avala. De Sí, hecho, Einstein, como tú lo has mencionado, sí, él en, en sus experimentos veía que en sus ecuaciones, cuando lo dejaba todo fijo, ese experimento, había algo que hacía modificar los experimentos. Entonces le agregó una variable que él llamaba la variable cosmogónica, ¿no? Entonces, claro, para cubrirse de todos esos cambios, le decía, bueno, ¿esto fue por qué? Bueno, por la variable cosmogónica. Entonces, eso es un indicio también de que ya la ciencia, obviamente ya sabía que había una energía que modificaba absolutamente todo, todo lo que vemos en el plano físico, ¿no? Y bueno, claro. a raíz de eso comenzó a utilizar esta variable en sus experimentos. El observador, ¿no? O sea, cambiamos la realidad al Bueno, y observar. la física cuántica tiene ese clásico, el clásico, El sí, gato. ejercicio, Es Schroeder, Schroeder. sí, claro, el clásico, sí, experimento de la doble rendija, ¿no? Sí, Que sí, sí. y cuando pusieron un observador, la materia funcionaba de otra manera. Y bueno, ahí nos damos cuenta que la materia en relación a cuando, sí, cuando una conciencia observa, produce cambios, ¿no? Y además otra cosa, claro, la ciencia puede construir a través de inteligencia artificial, robots, lo que sea, todas programaciones, pero en realidad no pueden construir, nunca llegará a construir una conciencia, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos como, sí, como creadores, como co-creadores del amor, como co-creados por el amor, a imagen y semejanza, lo que tenemos es una conciencia. Bueno, la ciencia en ningún momento hasta ahora pudo construir una conciencia observadora. ¿Por qué? Porque no es programada, no es automática, es decir, está siempre con cambios y fluida en relación al presente. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una energía superior entre todos nosotros y que, bueno, la podemos percibir y podemos funcionar de manera análoga a ella, ¿no? Claro, y, y todo es energía y en realidad todo es vibración y realmente lo que queremos materia realmente es simplemente energía condensada, ¿no? Es por decirlo así, ¿no? Sí, son Materia. pensamientos rígidos materializados. Todo lo que vemos rígido, en realidad todo es vibración. Eso es una de las leyes universales. Todo en realidad está vibrando. Más allá de que nosotros, yo ahora veo esa cámara o este monitor y lo veo rígido, pero en realidad es una vibración. Entonces, no es que hay rigidez. En realidad es una energía, como tú bien decías, es una energía densa. Bien, y la energía de más alta vibración, obviamente, llega, no se percibe. Lo que es bueno, el aura nuestra, por ejemplo, no la percibimos. ¿Por qué no la percibimos? No significa que no esté. No la percibimos porque tiene una alta vibración y nuestros ojos no lo llegan a percibir. Es como que estamos en un cuerpo, sí, sí, totalmente limitado, ¿no? Ujú. Y realmente la percepción, o sea, habitual nos hace ciegos, ¿no? Realmente, somos ciegos Exacto. de la verdad. La Y, percepción del cuerpo, sí, sí, totalmente. sí, sí, Ujú. sí. En realidad lo que creemos que es realista es ceguera, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante que me gusta, tengo mucha curiosidad de preguntarte, y es de la relación santa en el segundo curso Ujú. de milagros, ¿no? ¿Qué se entiende realmente por relación santa, según el curso Ujú. de milagros, y cómo difiere este concepto de las ideas convencionales sobre las relaciones? O sea, porque esto creo que es muy interesante, la relación santa. Sí, 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 lo que hablamos, creo que en algunas conferencias también y en algunos vídeos vinculado con la relación santa y las relaciones especiales. La relación santa puntualmente, por la cual me estás preguntando, es una relación de amor incondicional, alineada totalmente a los principios del amor, a los principios, a los pilares. Claro, esos pilares del amor en lo que es la mente, en lo que es la conciencia, obviamente en una persona eleva su vibración, uno no se da cuenta, pero eleva su vibración. Y todo en el universo, lo idéntico atrae lo idéntico, por eso se habla de las almas gemelas, ¿no? Entonces uno a medida que avanza su vibración, puede encontrar en esa vibración a la cual llegó una persona análoga a esa energía, ¿no? Y bueno, son relaciones que el mismo amor une
que son necesarias para el proceso conciencial evolutivo. En realidad, el objetivo de la relación santa es la evolución de conciencia de ambos seres. ¿Por qué? Porque en esos niveles de vibración las personas no se necesitan, las personas no se juntan por la carencia o no se juntan desde el sistema de pensamiento de miedo, porque si no, no podrían juntarse. De hecho, una relación santa no se puede dar entre una persona que tenga un sistema de pensamiento de miedo y otra que tenga un sistema de pensamiento verdadero, porque no se llegan ni a ver, no se llegan ni a juntar ni nada, porque, bueno, tiene que ver también un poco con lo que une todo el universo y el plan divino y esas cosas, ¿no? Pero un poco, muy reducidamente, lo que es una relación santa vendría a ser eso. No sé si quedó claro. Muy bien, perfecto. Las relaciones a menudo están influenciadas por el ego, los Ujú, deseos, las expectativas. Yo creo que eso casi de manera automática, por el autopiloto, no sé, están influenciadas por el ego, los deseos y expectativas. ujú, ¿Cómo podemos utilizar los principios de la relación santa ujú, para trascender las dinámicas egoicas ujú. y crear conexiones auténticas? Claro, sí, las relaciones especiales se unen a través del ego, ¿no? A través de, por ejemplo, del miedo a la soledad, ¿no? El miedo a las, para el ego, para el sistema de pensamiento egoico, para no mencionar, claro, si uno menciona el ego, parecería que está hablando de la personalidad, pero en realidad es un sistema de pensamiento egoico, que es todo el sistema de pensamiento de miedo. Para suplir ese miedo a la soledad, el ego tiene estas relaciones especiales, que son relaciones basadas en las necesidades. Es decir, utilizo a otra persona para satisfacer mis propias necesidades. Bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en los primeros tiempos esas necesidades están cubiertas, ¿no? Pero claro, si la relación especial, la relación egoica continúa, ¿no? Va continuando, va a llegar un momento que hay un desequilibrio en las necesidades porque empieza a haber exigencia. Porque claro, al principio se cumplen todas las necesidades y a medida que esas necesidades van satisfaciéndose, el ego quiere más. Y el ego quiere más y va a exigir más a la otra persona. Claro, ahí donde el amor se va a transformar en odio. Es decir, el amor egoico es el amor que inventamos en el mundo, esto de relaciones de parejas egoicas, tiene una característica que es ambivalente. Es decir, es capaz de es susceptible de convertirse en otra energía. Pero claro, ahí nos damos cuenta que no es el amor real, porque antes lo habíamos mencionado, el amor real está libre de las polaridades. No se puede convertir en otra cosa, ni tampoco necesita simbolismos. Entonces, esas relaciones están basadas en las necesidades. Hasta tanto me cumplas las necesidades, te amo. Cuando no me cumplas las necesidades, te odio. Entonces, ahí es donde, bueno, y eso de, claro, cuando eso de te odio porque no satisfaces mis necesidades, bueno, deriva en relaciones de maltrato, deriva en relaciones de dependencia, deriva en relaciones tóxicas, deriva bueno, en infinidad de ejemplos que podemos citar en el plano físico. A lo que voy, ¿cómo ir de esa relación a una relación santa, a una relación de amor incondicional? Y bueno, expandiendo la conciencia y trabajando ese sistema de pensamiento que me llevó a manifestar una relación egoica. Porque en realidad ahí está la carencia, porque en realidad no necesito nada, porque ya estoy completo. Si uno piensa desde la invulnerabilidad, piensa desde la abundancia, y piensa desde la no culpa, por ejemplo, desde la inocencia, que vendría a ser lo mismo que la no culpa, desde la inocencia, desde la vulnerabilidad, desde la invulnerabilidad, perdón, desde la abundancia, empieza claro, a no necesitar a nadie. Y entonces empieza en el plano físico tener relaciones, pero no relaciones de necesidad, sino relaciones de compartir. Es decir, no se vincula por ningún tipo de necesidad, sino porque la persona tiene amor, porque es amor y nada más lo comparte. Entonces, ese es el mecanismo o la dinámica de cómo la relación egoica o la relación especial va transformándose, porque es un proceso, no es que hay relaciones especiales o egoicas o hay relaciones santas o conscientes. Ah, muy Y interesante. O sea, no se puede dividir así. no se divide porque si no estaríamos viéndolo desde la dualidad.
En realidad es un proceso, a ver, como el proceso de expansión de conciencia. Hay conciencias que que vibran más en el miedo y hay otras que vibran en amor. Pero no es que o son superiores o inferiores, porque todo proceso conciencial evolutivo es como es. Mm. Entonces, y las relaciones lo mismo, las relaciones pueden comenzar de manera egoica, de manera, sí, sí, vinculadas más con el miedo y con la carencia, y relaciones de utilidad, pueden darse relaciones de utilidad, y si en el interior uno continúa con esa persona, en el caso de una relación de pareja, continúa con esa persona y ambos tienen esa voluntad de expandir la conciencia juntos, pueden ir transformando la relación especial o egoica y de necesidades a una relación de amor incondicional, a una relación de amor verdadero, a una relación donde se acepta a la otra persona tal como es, a una relación donde se desea la evolución álmica de la otra persona de manera totalmente altruista, de la misma manera que la otra persona desea la propia evolución conciencial de uno, es decir, no hay egoísmos, hay más compartir. Entonces, a ver, pueden unirse dos personas en esos estados o pueden recorrer el camino juntos. En las relaciones, en el tema de las relaciones, no hay nada exacto, nada se puede dar por fijo. Por eso hay múltiples casos en la realidad, ¿no? En la vida cotidiana, en la sociedad. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el papel de la relación santa en el camino del crecimiento personal? El papel de la relación santa es, bueno, compartir amor incondicional y también inspirar a otras personas y ofrecer un servicio. La relación santa también se da cuando las dos personas saben cuál es su función. Es ¿Mm? decir, ya llegaron a un nivel de expansión de conciencia o una amplitud conciencial que ya saben, digamos, para qué están en la vida. Bien, ya saben cuál es su función, ya la realizan tal como el fuego quema, como el frío enfría, y así se juntaron como para seguir evolucionando en conciencia, seguir evolucionando álmicamente. Entonces, ese es el único objetivo de la relación santa, expandir la conciencia, ¿no? Y estar alineados con el propio amor. Otra forma de definirlas a estas relaciones es que están alineadas con el amor verdadero, con la energía del amor. ¿Por qué? Porque las ideas que tengan en el sistema de pensamiento ambas personas responden a una vibración y esa misma vibración hace que se junten. Así que, en cierta forma, el objetivo principal es ese, que en realidad es el objetivo de todos. Lo que sucede, claro, por eso se habla a veces de conciencia o inconsciencia. Muchas personas, al estar en la inconsciencia, es que cuando se dice inconsciencia, se dice que la persona no está al tanto del objetivo primordial que tiene. Está inconsciente de ese objetivo. A medida que expande su conciencia y se hace más consciente, se da cuenta del objetivo primordial que tiene, que es alcanzar la paz. Es que para eso estamos, más allá de que lo sepamos o no lo sepamos. Es alcanzar la paz, es conectarse con el amor o con Dios, o alcanzar el estado de conciencia plena. Para eso estamos y para eso vamos reencarnando. Y en ese interín, digamos, en ese lapso, puede ser necesaria una relación. ¿Por qué? Porque en cierta forma la mente es limitada en cierta forma. Entonces, una unión entre dos personas es una unión también mental. Es decir, se unen, ¿por qué? Porque hay oscuridades y hay luces que pueden ser compatibles para funcionar como complemento, para funcionar como una solamente. Perfecto. Como tú dices muy bien, siempre estamos oscilando, o sea, la conciencia, y para aquellos que realmente están, digamos, que quieren, ¿no? Que oscilan demasiado, por decirlo así, o que están en un estado todavía bastante egoico, Uh pero -huh, quieren tener quieren, o sea, reconocen su deseo de querer una relación uh santa, -huh, ¿qué aconsejarías tú? uh -huh. ¿Cómo pueden apoyarse mutuamente en su búsqueda de la verdad y la transformación interior para alcanzar, o sea, por decirlo así, como algún consejo práctico para aquellos que, bueno, yo quiero intentarlo de verdad, a pesar de que tengo días bajos, egoicos, yo quiero llegar a esta relación santa con mi pareja. Sí, más bien no verlo como un objetivo a alcanzar. ¿Por qué? Porque si no uno se pone como la exigencia, Ah, ¿no? muy La bien. exigencia
de que tiene que llegar a la relación santa. A ver, hay personas que vivieron solas toda su vida o hay personas que vivieron toda su vida con una relación egoica y eso en realidad está en manos del amor o en manos de Dios. ¿Por qué? Porque si uno lo empieza a forzar desde la exigencia, y de hecho a veces se llega a relaciones santas o se llega a relaciones de amor incondicional sin realmente buscarlo. Bien, de hecho, en el caso de muchas personas que ya han soltado, ¿no? La búsqueda de una relación, ahí fue el momento en el cual se unieron, ¿no? Entonces, cuando uno suelta esos deseos egoicos de alcanzar la pareja feliz o alcanzar la relación santa, ¿por qué? Porque en realidad quizás estoy cumpliendo o estoy impulsado por un mandato social, por un mandato de afuera, por un mandato familiar. Entonces, y además también, si yo espero una relación santa en un futuro, además de la exigencia y además de las expectativas, me estoy adentrando en el mundo de la ilusión, porque cuando me adentro en el mundo de la ilusión es cuando ingreso en alguno de estos intervalos de tiempo que son engañosos como el pasado y el futuro. Entonces, primeramente, aceptar lo que uno es ahora, aceptar su situación ahora y primeramente también desarrollar mucho el amor propio, que eso también es lo que eleva la vibración. O sea, expandir la propia conciencia y trabajar sobre la propia percepción y a medida que obviamente se aumente la vibración por comenzar a incorporar los pilares del amor y además aplicarlos en la vida cotidiana, no solamente se le puede dar una relación santa, se le pueden dar otro tipo de relaciones, se le pueden dar proyectos, se puede despertar el don o el talento, y en realidad, sí, se pueden producir cambios en toda la realidad. Pero si los estoy buscando de antemano y me pongo la exigencia de buscarlos, ahí es donde no disfruto el proceso. Y eso no es algo 100% amor. El amor no quiere para nosotros que no disfrutemos los procesos o que no disfrutemos la vida y que nos pongamos expectativas y que rechacemos este momento. Entonces ahí es cuando se busca la relación, pero desde el sistema de pensamiento de miedo. Entonces lo primero a realizar es revisar el sistema de pensamiento que tiene la persona, ¿no? Perfecto. La verdad es que me ha gustado mucho eso que has dicho. Entonces, la comunicación en la pareja es muy importante. ¿Cómo Ujú. podemos practicar una comunicación auténtica, donde podamos mostrar nuestra vulnerabilidad en la pareja Ujú. y fomentar de esa manera la comprensión y el perdón en una relación? Sí, la comunicación es muy importante, pero yo creo que para que se dé una comunicación profunda o para que se dé lo que se llama el diálogo consciente, es muy importante que en la relación se vaya fomentando lo que es la confianza entre uno y su pareja, entre las dos personas. La confianza y sí, tener espacios de diálogo consciente. El diálogo consciente no es una discusión o no son eh, diálogos donde se interpongan los miedos o los sentimientos, sino que más bien es un diálogo más fluido, amoroso, profundo, con una retroalimentación amorosa y sí, a través de hablar de situaciones o de miedos que se tengan, ahí se va conociendo a la otra persona y eso también es algo que este funcionamiento de la energía del amor es lo que hace, digamos. En realidad, nosotros estamos aquí, porque eso responde también a los objetivos del espíritu. El espíritu desciende a un cuerpo, o sea, primeramente en el alma, pero después desciende a un cuerpo con un objetivo de que es experimentar este plano, experimentar la materia y conocer a profundidad lo que esa conciencia está observando. Entonces, en una relación es lo mismo. A medida que se va conociendo a la otra persona, se va generando más confianza y se van generando más diálogos conscientes. Entonces, eso es lo que eleva la comunicación y a niveles más profundos y la eleva obviamente tanto en cantidad y en calidad. Y eso es lo que se recomienda sobre todo para sanar situaciones y sanar conflictos que pueda llegar a haber en la relación. Muy bien. ¿De qué manera puede el concepto de relación santa ayudar a liberar resentimientos y Ujú. conflictos en o sea, o el perdón, por decirlo así, a liberar resentimientos?
Sí, el resentimiento, primero definamos lo que es el resentimiento. El resentimiento vendría a ser una herida, primeramente, creo que me hicieron algo porque tengo la creencia de la herida y el daño, y además eso está en el pasado. Entonces, primeramente saber que eso ya estoy en el mundo de la ilusión, porque el amor no tiene ningún tipo de resentimiento. O sea, en la conciencia no hay ningún tipo de resentimiento porque está ahora. Bien, entonces la relación santa también es una relación presente, donde uno cuando se va al pasado, el otro lo trae al presente, y cuando uno está en el pasado, la otra persona también lo trae al presente, es decir, se ayudan para mantenerse en el presente. La manera de que no se hagan, sí, de que uno no viva en la vida cotidiana, en la relación, con resentimientos, es que se viva en el presente, 100%, es que es algo muy simple. Es que a veces si de repente en la comunicación se va a hablar de algo que pasó hace 5 años o 3 años o 2 años o que pasó con otra relación o traemos energía de otras personas a la propia relación, y bueno, ahí es donde está el miedo y el ego presente en la relación. Pero bueno, igual eso también tiene un sentido, porque si viene el ego o la mentalidad egoica a la propia relación, eso también viene para ser trascendido, es decir, hay algo que sanar. Y obviamente se van diluyendo de esa manera los resentimientos, que es como un proceso de perdón conjunto. Es decir, se perdonan los propios significados de ambas personas, pero colaborando entre ambos para que no haya resentimientos en la comunicación presente y que sea mucho más fluida, ¿no? Centrarse en el presente, básicamente. Y dirías tú que para que una relación funcione, los dos tienen que estar en un cierto nivel de conciencia similar. O si hay unos Sí, claramente. Para que niveles toda relación, sea de pareja, o sea de amistad, o sea de trabajo, o sea sí, de un conocido, para que toda relación sea fluida y funcione, ambos tienen que estar no en un estado conciencial idéntico, pero sí en una misma frecuencia de vibración. interesantes, sí, sí, cierto. Ujú. Sí, 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 porque si no, a ver, las personas no se unen, no llegan a unirse. A ver, pueden unirse de manera superficial. A nivel superficial sí, se puede tener un diálogo, pero una relación profunda, realmente una relación de almas gemelas o una relación de una amistad muy profunda, es muy difícil que se dé si la frecuencia vibratoria, si una persona vibra en amor y la otra vibra en miedo, bueno, no es que lo digo yo, que es imposible, sino que por ley universal, por la ley de polaridad y por la ley de correspondencia, que son leyes universales, eso no se puede dar. Muy bien. ¿Cómo podemos cultivar la aceptación y el amor incondicional hacia nuestros seres queridos, siguiendo los principios de una relación santa? Sí, de la misma manera que en una relación de pareja, o sea, los seres queridos también, el principio del amor es amar por encima de todas las cosas y no enjuiciar o no rechazar o no percibir con pasado o no percibir con miedo o no percibir con culpa. En definitiva, esto lo menciona también el curso de milagros, cuando uno sana su percepción y traduce el sistema de pensamiento de miedo al sistema de pensamiento del amor, todas sus relaciones se vuelven santas. Porque cambia su percepción total. No es que va a cambiar su percepción para la pareja, o va a cambiar su percepción para un amigo, o que va a cambiar su percepción para el padre. No, no, no. Al cambiar la percepción de la realidad, cambian todas las relaciones. Entonces, al cambiar todas las relaciones, uno puede dirigirse con todas las relaciones y con todas las personas, y no solamente personas, pero ahora estamos hablando de personas, ¿no? Pero con toda la energía se puede amar infinitamente, lo cual no exime que la persona elija a una persona para pasar en este plano físico un mayor tiempo y un mayor espacio, ¿no? O sea, más juntos en el espacio y en el tiempo, para que esa evolución álmica se acelere muchísimo más. Pero claro, esa elección se hace desde la conciencia, desde el libre albedrío y desde el propio amor y desde el propio sentir de la persona, ¿no? Porque a veces nos confundimos entre
lo que es el amor incondicional y el amor incondicional hacia todos los seres. Entonces, como está tergiversado el amor en el mundo, entonces la persona empieza a pensar que tiene que estar, o que no tiene que tener pareja, o que tiene que estar en pareja con varias parejas y con muchas personas, o que tiene que amar en formato pareja a todas las personas con las cuales se cruza. Y en realidad no, también lo que uno desee y los valores que pueda poner en una relación, como por ejemplo el compromiso, eh, desde su libre albedrío también los puede poner en una relación con mayor tiempo y mayor espacio que se decida elegir libremente. Perfecto. ¿Y cómo pueden las parejas cultivar una conexión espiritual más profunda y mantener sus relaciones centradas en valores espirituales? O sea, ¿consideras tú que el valor Ujú, espiritual en un mundo que vivimos donde está muy enfocado en el tema atracción o material, ¿no? ujú. Pues digamos, enamoramientos, vamos, de lo que es el periodo nada más, más físico, ¿no? ¿Qué valor tiene la espiritualidad en la pareja y cómo podemos cultivar esta conexión? Sí, Esta- obviamente para que se dé esta expansión de conciencia en cualquier persona, obviamente estar involucrados con ideas que descienden del propio amor y que están en sistemas de enseñanzas y que y que cada persona tengan una práctica espiritual, como puede ser la meditación, como puede ser el silencio, como puede ser la autoobservación, como puede ser la contemplación, como puede ser el conocimiento de uno mismo, como puede ser la reflexión, o puede ser otras técnicas como el Hoponopono o cualquier tipo de enseñanza no dual, sea de Occidente o de Oriente, obviamente que favorece también a que la energía de la persona cambie, porque los pensamientos son energía. Y cuando nosotros estamos leyendo un libro, por ejemplo, estamos absorbiendo ideas y estamos absorbiendo mensajes. Y esos mensajes configuran una mente y le dan una energía a esa propia mente y obviamente luego desciende también a todo el cuerpo. Entonces, claramente la práctica espiritual favorece eh, la constitución de estas parejas santas, porque claro, si uno está cuando se habla de que se está en una vibración muy egoica, en una vibración de miedo, es que se está, claro, con el sistema de pensamiento de miedo, con la culpa, con la carencia, con la vulnerabilidad, y hay muchísimos miedos. Entonces, cuando se da el caso de que se vibra en miedo y se vibra en amor, no se puede dar y la relación no evoluciona. Pero para que la relación de dos personas de amor incondicional vaya evolucionando, la práctica espiritual es fundamental, pero no sé si es necesaria, o sea, no lo puedo comprobar de que, o sea, no puedo decir que haya parejas de amor incondicional y quizás no hayan tenido prácticas espirituales, sino que hayan aprendido todas estas cosas a través del sufrimiento, a través de vivencias, a través de experiencias, ¿no? Ese también es otro modo de aprendizaje y también se pueden constituir parejas sin tener una práctica espiritual. Ujú. Perfecto. Todos sabemos que la vida está llena de desafíos, de conflictos, enfermedades, de problemas. ¿Y cómo podemos abordar estos desafíos dentro de la relación santa y convertirlos en oportunidades de crecimiento mutuo? Sí, eso tiene que ver con la mentalidad de ambas personas, porque eso tiene que ver con una forma de percibir. Es decir, si uno percibe una situación como una oportunidad o percibe una situación como negativa y catastrófica, eso tiene mucho que ver con el sistema de pensamiento de cada uno y es algo personal, digamos. Puede haber algunas técnicas como las afirmaciones o ver la realidad de manera neutra o interpretar las cosas de diferentes maneras, es decir, tener varias formas de interpretar la realidad. Esas podrían ser técnicas, pero lo que verdaderamente impulsa a que una situación, un conflicto o cualquier tipo de situación se vea como realmente un desafío, tiene mucho que ver con el modelo mental de cada una de las personas. Es decir, estar entrenados o con la práctica, en el modelo mental de ver realmente las cosas como desafíos y como aprendizajes. Y eso es trabajo de cada uno, sí, sí, sí.
¿Y cómo podemos aplicar estos principios de la relación santa en otros contextos donde no hay una conexión romántica? Pero aún así queremos encontrar esa plenitud, ¿no? de la relación santa. Es lo que decías Sí, antes. el amor, Isabel, el amor es el deseo o sea, la atención con el deseo del bien. Es decir, la atención con el deseo de la evolución conciencial. En mi caso, por ejemplo, yo deseo tu evolución álmica y tu evolución conciencial. Bajo esos términos yo te estoy amando, digamos. Ahora, no tenemos ninguna relación ni romántica ni de pareja. Entonces, eso uno lo puede hacer con el compañero de trabajo, el amigo o el verdulero de la esquina, con cualquier persona o con mascotas o con animales o con Sí. objetos también, no romper objetos, cuidar todos los objetos, cuidar a todas las personas. No necesariamente las relaciones de amor incondicional exclusivamente tienen que ser de pareja, sino que también tiene mucho que ver con la relación con uno mismo, porque si no, uno no se ama a uno mismo, no puede amar a nadie, ¿no? Por supuesto, sí, muy cierto. Y así ya terminando lo que es la relación santa, ¿cuáles son, según tú, los pasos prácticos que para la gente, digamos, va a decir más normal, ¿no? Que está menos introducida en estos términos, Ujú. ¿cuáles son los pasos prácticos que puedan seguir para integrar los conceptos de la relación santa en la vida diaria? O sea, digamos, para tener, digamos, Por ejemplo, el trato amable, el diálogo consciente, hablar profundamente, hablar de los miedos, sacar miedos a relucir. Por eso mencionaba antes que la confianza es fundamental, porque uno no saca sus miedos a relucir con cualquier persona del mundo. Incluso a veces uno ni conoce sus propios miedos. Por eso con la relación santa también se viven experiencias y situaciones para que afloren los propios miedos. Entonces, prácticamente podría mencionar esos puntos. Muy bien. Al final, yo creo que un poco lo que se aprendimos con esto es que al final está el sistema de pensamiento correcto y el erróneo, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías tú así, para que quede muy claro, cuál es la diferencia entre el sistema de pensamiento correcto y el erróneo? Sí, ¿Y el cómo impacta en pensamiento, nuestras vidas? ¿Cómo impacta? ¿cómo? El Sí, sí, impacto. el sistema de pensamiento de miedo está basado en un pensamiento primigenio de carencia y en un pensamiento primigenio también de vulnerabilidad y también eso genera una culpa, ¿no? Entonces ese es el tridente que son pilares fundamentales del sistema de pensamiento de miedo. Entonces en eso se basa. Lo que sucede es que, bueno, claro, esos tres pilares en cada persona están, sí, eh, programados de diferente manera, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es el trabajo de cada persona de observar cuáles son esos, porque pueden ser infinitos pensamientos de vulnerabilidad, infinitos pensamientos de carencia, infinitos pensamientos de culpa y de castigo y sí, de falta de inocencia, de no estar conectados con el amor. Entonces, en cada persona eso varía. Entonces, cada uno tiene el trabajo de observar esos pensamientos. Por eso se habla tanto de la observación de pensamientos y la observación, que sería la observación del ego, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros ya estamos observando un pensamiento, lo que estamos observando es nuestra propia personalidad, estamos observando nuestra propia subconsciencia, ¿no? Entonces, la práctica de observar pensamientos es también fundamental, por eso es muy útil la meditación y el silencio. Bueno, eso es un poco redundancia, pero de todas maneras creo que está bien aprenderlo, que es el tema del papel del ego en el sistema de pensamiento erróneo. ¿Cómo se manifiesta el ego en nuestra manera de pensar, o sea, en la vida real? Me refiero en el día a día. ¿Y cómo podemos liberarnos de sus influencias negativas? La En el día a manera, día. la manera que más se manifiesta esa programación automática en la vida real es con la repetición de situaciones. Es Ah, cuando se repiten claro. situaciones, Lo que se decía Carl repiten Jung, ¿no? patrones, en toda situación, en todo ámbito, en ámbitos de trabajo, en ámbitos de pareja, en ámbitos de amistad, en ámbitos de familia, en ámbitos sociales, en ámbitos profesionales, en todo ámbito se van repitiendo situaciones. Y eso, cuando se repiten situaciones, es una muestra de que estamos funcionando desde la programación automática. Porque si funcionamos de la conciencia,
para la conciencia todo presente es nuevo. Y todo presente, o sea, es diferente, o sea, de por sí es diferente. Entonces, cuando se repiten situaciones, eso es algo de la afuera que me está diciendo a mí que tengo pensamientos rígidos y que tengo pensamientos automáticos, porque en definitiva, de esa realidad que estoy viendo, uno es co-creador. Primero también entender esa idea de que no hay afuera, ¿no? De que en realidad nosotros mencionamos que hay algo fuera, pero en realidad lo que vemos fuera es una proyección de nuestra propia conciencia. Entonces, en la repetición de situaciones, ahí está la enseñanza de la vida para volcarme hacia adentro y diluir ese sistema de pensamiento rígido. Perfecto. Hablamos de una transición, ¿no? De lo que es el sistema de pensamiento erróneo, tomar conciencia para pasar a uno más correcto. Ya digo, no hay polaridades muy definidas, pero y para poder, digamos, de alguna manera, ¿se puede acelerar este proceso, esa transición? ¿Y cuál sería el proceso para hacer esta transición del sistema de pensamiento erróneo a uno correcto? ¿Y qué prácticas o enfoques tú recomendarías para facilitar esta transformación? Porque es una transformación, ¿no? Es No, una lucha, es sí, una pero transformación. siempre que se quiera acelerar, acelerar es una idea de tiempo. Y ahí Ya. está el ego intentando querer acelerar un proceso que se tiene que hacer de manera natural. Así que eso está en manos del amor y en manos de la propia vida. Y no, sinceramente, bueno, a ver, el tema, si uno quiere, si tomamos como acelerar el hecho de que en lo que llamamos tiempo eso se acorte, sí, bueno, puede hacer una práctica espiritual, puede hacer un camino espiritual y puede, además de la práctica espiritual, llevar las ideas concienciales a la vida, llevar las ideas concienciales a la práctica. Algo que parece muy simple, pero cuesta bastante, requiere todo un talento también de ver la situación y además tener ese talento de en aplicar el concepto necesario o aplicar el principio del amor correcto a esa situación. Ahora bien, uno en el día a día y en el propio presente lo va haciendo, pero si está fijándose, midiendo en años y mirando el reloj, a ver cuánto avanzó, en realidad ahí está el ego. El ego competitivo, porque ¿por qué quiere avanzar? ¿Por qué quiere avanzar? Por el impulso de especialidad, por el impulso de diferenciación, por el impulso de diferenciarme del otro, que en realidad el otro es un igual. Bueno, uno de los valores fundamentales del ego es la competencia, ¿no? Entonces, el amor no compite contra nada ni contra nadie, no está compitiendo. Entonces, no se fija en qué tiempo voy a avanzar a hacer esa traducción del miedo al amor, ¿no? Pero realmente aquí, o sea, totalmente de acuerdo, pero realmente aquí podemos permitirnos el deseo de hacer esa transición o es simplemente dejarlo digamos, No, sí, nos la, podemos la permitir el deseo de remisión. hacerlo, nos ¿Dónde podemos llega el equilibrio? Sí, nos podemos permitir todo, porque, a ver, que uno mencione que está el ego ahí, no significa que esté algo malo, no significa que esté un enemigo. Permitir y desear, podemos desear absolutamente todo, porque todo surge desde el amor. Y nada está mal ni nada está bien, y todo expande nuestra conciencia. Y claro, sí, sí, sí. O sea, uno se puede permitir acelerar el proceso. Bueno, que viva la experiencia de intentar acelerar ese proceso. Y cuando se dé cuenta que en realidad, porque eso puede llevar a la frustración, no está ni claro. bien ni mal, pero puede llevar a la frustración. Porque uno se genera la expectativa de que si me hago tal curso, el año que viene voy a tener una expansión de conciencia. El año que viene estamos hablando de un momento que no está ahora, es decir, estamos hablando de lo que nunca ocurrió, que es demencia. Pero bueno, una persona puede pensar, sí, el año que viene, después de tal curso, voy a tener una expansión de conciencia. No, para nada eso está asegurado, porque el año que viene puede venir una situación que la persona no sepa cómo, o sea, todos los recursos racionales o intelectuales no los pueda aplicar. Eso nadie lo tiene asegurado. Sí, me parece muy interesante lo que dices porque yo creo que muchas personas ven el desarrollo personal, la elevación de conciencia un poco desde el ego, ¿no? Desde el mundo egoico, claro, Quiero a lo que voy, conseguir un objetivo, ¿no? se ven como acreditaciones. Es Claro, decir, estudié budismo y lo estudié, no sé, en el 2020 y ya terminé.
Y en realidad no se termina nada, porque no es que es una carrera de universitaria para el plano, para el mundo egoico, y que uno ya lo puede poner en el currículum y ya eso le va a garantizar de que tiene todas las ideas instaladas y aprendidas. No, no, no. Cuando hablamos de sistemas de enseñanzas espirituales y tradiciones espirituales y prácticas espirituales y filosofías espirituales y aplicaciones, esto es algo que está fuera de lo que es el mundo egoico. Entonces es interesante esta aclaración que mencionas porque, claro, por más que se tengan muchos cursos y muchos viajes al Tíbet y a la India a visitar iluminados, eso no significa que uno a la hora, si no tiene el discernimiento para en la vida cotidiana aplicar una idea y que eso transmute su realidad y que eso le dé más paz, no sirve absolutamente de nada todo lo que pueda hacer para su parte intelectual, ¿no? O para Claro. el currículum, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata de integrar, ¿no? Y rendirse, o sea, la rendición yo creo que es importante, ¿no? Que habla mucho de la rendición a ser una vía, ¿no? De Dios a través de nosotros, ¿no? O sea, no Sí, tenemos... estar en manos del propio amor, sí, sí, Claro, totalmente. claro, Cuando uno está en manos del propio amor, lo que se quiere decir es que está trabajando para el amor. ¿Y qué es trabajar para el amor? Es estar centrado en los principios del amor, lo que se llama la firmeza, ¿no? Y no estar en la tibieza, que se habla mucho en escrituras de lo que es el estado de tibieza. El estado de tibieza es el estado de miedo, el estado de duda, porque ese sistema de pensamiento, de miedo, genera duda, genera desconfianza, genera incertidumbre. Y si uno está en ese estado de incertidumbre, de duda y de desconfianza, eso se lleva a la percepción y obviamente eso después se proyecta una realidad de duda, de incertidumbre, de desconfianza y eso termina afectando el estado de ánimo y la autoestima de la persona. No, me parece muy interesante por eso, porque mucha gente piensa que el ser espiritual es como comprarse un curso y ya está, sino que es realmente integrarlo y cambiar un sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, realmente hay unos desafíos. Entonces, ¿cuáles, según tú, son algunos de los obstáculos comunes que las personas Uh -huh, enfrentan o enfrentamos al intentar adoptar el sistema de pensamiento correcto y uh cómo -huh. podemos o pueden superarlos? O podemos. El obstáculo principal viene de la mente, que cree que va aprendiendo algo y va creyéndose diferente o superior. El obstáculo principal para todo es el ego, es la mente programada. Es esa mente programada desde el sistema de pensamiento de miedo, con esos valores de la conciencia de separación. Eso es lo que a uno, claro, piensa desde su propia mente que puede hacer una evaluación de su propia expansión de conciencia. Y justamente cuando hace esa evaluación totalmente subjetiva, porque sale de nuestra propia mente, ahí es cuando eso funciona como un obstáculo, porque la propia realidad luego te va sí, a mostrar una situación donde esa expansión de conciencia no era la que tú pensabas, porque en realidad también algo fundamental es descreer de nuestros propios pensamientos, descreer de ese sistema de pensamiento que fue incorporado desde el afuera. Si uno no se lo empieza a cuestionar, eso es un síntoma de un estancamiento de conciencia. Mm. Claro. Y también aquí se podría añadir que quizá lo que hay que es escuchar más al cuerpo, que en el cuerpo tenemos nuestra subconsciente, que tenemos como una brújula interna, o escuchar nuestros sueños, nuestro corazón, Mm. o sea, porque dices Sí, que no hay que escuchar la no, mente. el cuerpo también o sea, es un instrumento y es un recurso de aprendizaje que sí, conviene también tenerlo saludable y para eso también estar conectado con el propio cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo también es fundamental tenerlo sano como para que esa expansión de conciencia, para que contribuya a la expansión de conciencia, porque en definitiva es un recurso que hasta que sea necesario va a estar y hasta que no, claro, cuando no sea necesario ya se desencarna y se utiliza otro cuerpo. O sea, el cuerpo es algo que nos vincula a la materia, pero es algo totalmente efímero y pasajero, ¿no? Sí, yo me refiero al cuerpo en el sentido que las emociones las sentimos en el cuerpo. Ah, en relación a las emociones. Sí, 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 bueno, Claro, en el sentirlas, cuerpo. sentirlas. Porque, claro, las emociones que llamamos negativas, en cierta forma son un reflejo del sistema de pensamiento de miedo. Entonces, Claro. la emoción en realidad en sí es una bendición, porque es lo que la propia conciencia atrae para que yo me dé cuenta que estoy vibrando en el miedo.
Perfecto. Y bueno, en relación entre el miedo y el sistema erróneo de pensamiento, ¿cómo podemos identificar cuando nuestras acciones y decisiones están siendo impulsadas por el miedo? ¿Cómo identificarlas? Porque como no nos vemos a nosotros mismos, a veces creemos, pero Ujú. ¿cómo identificar que realmente estamos, porque es difícil vernos a nosotros mismos, percibirnos? ¿Cómo saber Sí. que estamos actuando según el sistema de pensamiento erróneo? Es muy simple, claro, identificar qué sé yo, los pensamientos o las situaciones que, que me dicen que estoy actuando desde el sistema de pensamiento egoico. Por ejemplo, si estoy compitiendo o creyéndome superior a alguien o creyéndome especial por tal o cual cosa, ahí estoy actuando desde el miedo, porque no estoy actuando desde el sistema de pensamiento verdadero. Y además otra cosa, también cuando se siente culpa por hacer algo, ahí también hay ideas de bien y de mal, ¿no? Entonces, en definitiva, la clave fundamental cuando uno está actuando desde el sistema de pensamiento de miedo es que lo que siente es sufrimiento. Eso es lo que siente. Sí, sufre. Claro, el problema es que muchas veces el ego se justifica, ¿no? Por El decirlo ego así. siempre se justifica porque quiere mantenerse vivo. Es un sistema de pensamiento, es un ente que tiene una cierta existencia, ¿no? Es un organismo vivo, más allá de que sean pensamientos. En donde hay pensamiento hay energía, y donde hay energía hay vida. Y obviamente el ego se justifica y trata de buscar coherencia entre el sistema de pensamiento de miedo y lo que percibe, ¿no? Y eso también funciona para el sistema de pensamiento del amor, porque en realidad esa es una cualidad de la mente. La mente, sí, por funcionamiento básico, intenta tener coherencia entre las creencias y lo que se percibe. Por eso, desde la mente todo lo vamos creando, porque está esa capacidad, ese funcionamiento de generar coherencia. Entonces, es como que, claro, si uno creyó algo desde pequeño, después la realidad lo muestra por ese funcionamiento de la búsqueda de coherencia, ¿no? Que tiene la mente. Y eso funciona para ambos, por eso no es solamente el ego, eso es un propio del funcionamiento sí, de un tip de funcionamiento de la mente. Muy De la bien. mente automática, no de la mente consciente, que la mente consciente es la mente abstracta y es la más cercana a la conciencia. Muy bien. La sanación, por decirlo así, sanar a través del sistema de pensamiento correcto. ¿Cómo funciona este proceso y cómo podemos utilizar este sistema para sanar aspectos emocionales y espirituales de nuestra vida? Sí, a ver, hablando de lo que es la enfermedad y lo que es la sanación, a ver, el sistema de pensamiento de miedo, cuando evoluciona en el cuerpo, evoluciona claro, con lo que llamamos emociones y sentimientos negativos, es decir, de frecuencia densa. Y eso produce lo que conocemos como enfermedades. Es decir, como ese sistema de pensamiento que vinculado al miedo es rígido, se rigidiza, hace que no fluya bien el cuerpo. Es decir, que la sangre no fluya bien hacia los órganos y que también los órganos se rigidicen y ahí genera todo tipo de enfermedades. Pero eso depende muchísimo de cada persona individual y también los procesos vinculados a vidas pasadas y también los procesos vinculados con los ancestros, ¿no? Con las enfermedades que son hereditarias, ¿no? Entonces, no es algo tan simple de decir que por pasar de un sistema de pensamiento de miedo a un sistema de pensamiento verdadero, la persona va a lograr una sanación total de cualquier tipo de enfermedad, porque también, sí, convengamos que el cuerpo es un organismo ultra complejo, ¿no? Y no solamente está gobernado por los pensamientos que tengamos en esta vida, ¿no? Ya, ya, ya. Multifactorial, ¿no? Por decirlo así. Sí. Eh, con respecto a este, ¿qué mensaje de esperanza y transformación podrías compartir con aquellos que están interesados en adoptar un sistema de pensamiento más positivo y verdadero según un curso de milagros? Sí, que lleva a una mejor vida, que lleva a una mejor percepción, que lleva a ver la realidad más simple, porque el amor evoluciona hacia la simpleza. El ego y la mente programada por la sociedad y por la educación y por el mundo y por la familia cree que evoluciona hacia lo complejo, pero en realidad el amor evoluciona hacia lo simple. Entonces, son los atributos fundamentales de tener una realidad de plenitud, de abundancia, de simpleza
y obviamente la vida luego se termina simplificando, ¿no? Entonces es algo, la verdad que muy recomendable para abordar, ¿no? Mm. Y la paz, ¿no? También me imagino, ¿no? Sí, es que desemboca en la paz. Sí, es que paz, felicidad, amor, plenitud, abundancia, son todos sinónimos. Son, a veces las palabras nos pierden, ¿no? Pero son todos sinónimos, sí, claramente. Bueno, hay un último concepto que quiero tratar contigo, que es el tema de la especialización en un curso de milagros, me parece muy interesante. Ujú. ¿Cómo podrías explicar más a fondo este concepto y cómo afecta a nuestras percepciones y relaciones? O sea, porque suena un poquito difícil a veces de entender. O sea, ¿qué es la especialización realmente? Sí, la especialización es cuando esa personalidad programada, totalmente subjetiva, tiene el impulso de diferenciarse de otra persona. Es decir, por eso también a la mente egoica se la considera como la mente separada, digamos. Entonces, en ese impulso de separación, lo que hace es intentar diferenciarse y eso hace que la persona se crea en cierta forma especial, ¿no? Entonces, eso está dentro de lo que es, porque eso porque se hace por miedo, porque el amor se integra a todo. ¿Por qué uno se va a separar? Porque rechaza, por ejemplo, no sé, rechaza a partes de la realidad o rechaza a otras personas y se aísla. El ego tiende a aislarse. ¿Por qué? Porque el miedo tiende a aislarse y también tiende a la destrucción. En cambio, si uno, esto también se conoce como alinearse al plan general o alinearse al plan de Dios o alinearse al plan del amor. Es cuando uno se integra con todo. Y eso es una muestra de expansión de conciencia. Es decir, el síntoma de la persona que tiene una conciencia expandida es que se puede adaptar a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de... sí, de todo lo... sí, de hecho hay en reinos, por ejemplo, hay entidades con más conciencia o menos conciencia. O sea, entidades más sutiles o menos sutiles, ¿no? Entonces, en diferentes dimensiones. Las entidades con mayor expansión de conciencia son más sutiles. ¿Por qué? Porque se pueden adaptar. ¿Y Las quiénes entidades son? con menos expansión, bueno, por ejemplo, en el reino, sí, en lo que vemos en el reino de los minerales o en el reino de... Hay piedras que son mucho más sofisticadas que otras, ¿no? En el reino mineral. En el reino de vegetal, las flores, por ejemplo, son mucho más sutiles que un árbol, ¿no? También son muestras de una expansión que es conciencial. El agua, por ejemplo, se adapta a cualquier recipiente. El cemento, por ejemplo, o la madera son elementos mucho más duros. Entonces, eso también forma parte de la evolución hacia una nueva conciencia Perfecto. de todos los reinos, porque en realidad no es que los humanos, por eso a veces aclaro de que esto no solamente lo veamos a nivel relaciones, porque en realidad todo el universo está expandiendo la conciencia. Pero bueno, entiendo que lo que interesa a la mayor cantidad de personas es el tema de las relaciones y las otras personas y cómo amar más a otras personas y cómo llevarse bien con el vecino, con el hijo. O sea, entiendo que son temas para la vida cotidiana y para la sociedad fundamentales, pero en realidad eh, todos los reinos y todo el universo en sí se está expandiendo y se está sutilizando y sí, hay dimensiones mucho más sutiles que este plano, ¿no? Sí, además eso incluso por la ciencia lo sabemos. ¿Tú dirías que la especialización nos lleva al juicio y al conflicto? Sí, ¿Eh? obviamente. Sí, sí, ¿Y de qué totalmente. manera? Totalmente, porque si uno tiene conceptos muy rígidos para ver el mundo, va a intentar defenderlos. Y para defenderlos, rotula la realidad y además, bueno, se menciona en el curso de milagros, el ego también lo que busca es siempre tener razón. Para esa justificación que hablábamos antes, utiliza el juicio. Y desde el juicio puede, sí, mencionar que justificarse y ver una realidad totalmente rígida y compartir una realidad rígida, ¿no? Entonces, claro, eso también lleva al sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad no es algo producto del amor. Un Porque curso el de... amor acepta toda opinión, ¿entendés? Ah, Entonces, claro. claro, el ego no acepta solo lo que se adapta a su sistema de pensamiento, porque tiene miedo, porque su base fundamental es el miedo. Entonces, lo que está fuera de ese sistema de pensamiento lo pone en jaque y ahí se desarrollan mecanismos de defensa del ego.
que no sé si conocerás, pero son algunos, son como 50, hay algunos muy, muy básicos que todos tenemos, que puede ser la negación, que puede ser la proyección, que puede ser el desplazamiento, la racionalización, etcétera. Pero bueno, eso si quieres lo podemos dejar Para para otro otra día. charla. Sí, Sí, para otro día. Mm. ya, podemos seguir un poquito más, ¿no? ¿O no? Vale. Sí, sí, o si no podemos hacer en otro día, si quieres, una segunda Sí, parte, sí, como quieras, no hay ningún problema. vale. Yo lo único así, lo... Yo Yo creo que mañana, perdona Isabel, porque mañana tenemos un vale, vale, viaje entiendo, y lo entiendo. tenemos que ir. Sí, Entonces, sí. vamos a ver, yo creo que ya está. Entonces, lo que sí me gustaría es que quería darte las gracias, Ujú. Eh, por Sí, tu no, gracias a ti, simpatía. encantado. Y si quieres que Y contar conmigo para una segunda parte, sí, también sí, no hay ningún sí. problema. Y yo único que ahora, ya para, digamos, terminar el vídeo de hoy, vamos a seguir en otro momento, es que nos Mm. dieras un poco, que te presentaras tú, o sea, que dieras un mensaje final de cómo puedes resumir el mensaje y un poco, si tienes alguna recomendación y un poco, hablarnos simplemente muy corto de ti y para saber quién eres. Sí, 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 vale. En mi caso, bueno, en relación a la recomendación o algún mensaje, yo creo que con lo amplio de todo lo que hablamos, cualquier persona puede generar un discernimiento como para tener un mensaje. Sí, bueno, a ver, que vean el vídeo y cualquier consulta me pueden escribir. Ahí, si quieres, luego te dejo mis redes sociales, mi canal de Sí. YouTube, donde hay incluso mucho más material en el canal de YouTube Educación de la Nueva Era, en los directos, en la parte de directos, hay muchísimo contenido que yo comparto y también en mis redes, en Facebook, en Instagram, cualquier profundización, pero básicamente sí, soy transmisor de conciencia, soy autor de algunos libros y también, bueno, brindo sesiones y dirijo el canal de Educación de la Nueva Era. Y bueno, también me encanta dar conferencias, tanto presenciales como virtuales, de todos estos temas. Básicamente transmitir lo que es el sistema de pensamiento verdadero que hace mucha falta, ¿no? Me encantó eso de transmisor de conciencia. Sí, sí, transmisor de conciencia a través de todos los medios, a través de libros, a través de conferencias, a través de podcasts, a través de talleres, de no sé, cualquier tipo de medio viene bien para llegar a todo el público que sea posible, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. De esto espero que haya una segunda parte. Yo creo que Claro muy que sí. interesante Si porque quedaba alguna consulta, alguna pregunta, sí. lo vemos en alguna segunda Y parte. entonces espero que haya segunda parte. Y bueno, pues muchas gracias y espero verte, Gracias a que ti. nos veamos pronto. Y dejo la información de contacto tuya en... Genial. Cualquier información que quieras solicitarme, o sea, para poner en el vídeo, me avisas, me escribes un mail y bueno, te la doy. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Y suele ser Gracias, Isabel. más Espero largo que de haya lo normal. sumado. Sí, espero ¿Qué? que haya aportado mucho todo lo que conversamos. Sí, 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 además me gusta mucho también cómo lo explicas y creo que también es importante, ¿no? O sea, escucharlo desde la manera también de que se dicen las cosas importa mucho. No solo, porque a Muchísimas veces, gracias. Gracias, sí, la gracias. verdad, eso es muy importante, porque es la manera de... Gracias a ti por todo lo que haces y por todo lo que compartes. Bueno, pues nada, muchas gracias, un abrazo Adiós, y hasta gracias. luego. Chao. Adiós. Chao.